¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Bueno, hoy nos toca considerar este tercer devocional de la serie El único y soberano gran Dios. El título de este tercer devocional es Nadie bueno como Él. Nadie bueno como Él. Cuando nosotros vamos al libro del profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo 7, dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Cuando vamos al Salmo 100, en capítulo 100, versículo 5, dice el salmista, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Como veíamos en el primer devocional, algunos de los muchos atributos que caracterizan al único y gran Dios es su bondad. Nadie es bueno como Él, bueno en todo sentido, distinguido. Bueno es una característica propia de Dios y no depende de la circunstancia, es intrínseco. Dios es bueno por naturaleza. La bondad de Dios no está fuera de Dios, ni tiene autoridad sobre Dios. La bondad de Dios es el reflejo de la naturaleza de Dios. Lo vemos desde su creación en el primer capítulo de Génesis. Al final del capítulo, en el versículo 31, pareciera que Dios hace unos pasos hacia atrás y mira y dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. En la creación vemos que la bondad es parte de su naturaleza. Por consiguiente, no puede crear nada malo. Nada malo. La bondad, lo bueno, es parte de su naturaleza. Dios es bueno y es el único. Cuando nosotros vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16 y 17, vamos a leer ahí, dice que entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Es la declaración del mismísimo Hijo de Dios. No lo está diciendo un profeta, un rey, un siervo, por más distinguido que sea, sino que lo está diciendo el mismísimo Hijo de Dios. No hay bueno sino solo uno, Dios. Y vemos que este joven rico llama bueno a Jesús, quizás por las referencias que tenía o quizás lo reconoció por las cosas que hacía Jesús. Este joven rico percibe que Jesús era bueno por lo que ya había conocido de Jesús, de sus milagros, de que hacía ver a los ciegos, andar a los cojos. Pero el Señor Jesucristo se da cuenta y sabía que este muchacho no se apercibía de la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces le dice, ¿por qué me llamas maestro bueno? Porque bueno era un título guardado en un sentido total a Dios. Era un título guardado en un sentido total y absoluto a Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas maestro bueno? Ahora, todo lo bueno procede de la naturaleza de Dios, como hemos dicho o como hemos visto. Y la medida de todo lo bueno es Dios mismo. Dios siempre supo que algunas personas elegirían el mal. Pero como Dios es bondadoso, debe tener una muy buena razón para la existencia del mal. Un buen propósito, por ejemplo. Si nosotros vamos a poner un ejemplo, estaba pensando en los hermanos de José. ¿Se acuerdan de José y sus hermanos? Dice
la palabra de Dios que los hermanos de José habían pensado mal contra José, habían hecho mal contra José, pero Dios tenía un buen propósito. Por eso cuando vamos a Génesis 45:5, ahí José habla a sus hermanos y le dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y cuando vamos al versículo 8 del capítulo 45 de Génesis, dice así, así pues no me enviasteis vosotros acá, le dice José a sus hermanos, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón. O sea, no me enviasteis vosotros acá, sino que Dios me envió. No son ustedes, Dios me ha enviado y me ha puesto por padre de Faraón. Ahí padre quiere decir que lo ha puesto como consejero de Faraón. Y cuando llegamos al capítulo 50 de Génesis, versículo 20, vemos también a José diciéndole a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es un ejemplo de cómo Dios utiliza muchas veces la maldad o lo malo. Dios muestra que a través de de malos pensamientos y malos hechos de estos hombres, José se da cuenta al final de sus días que era Dios el que estaba detrás de todo esto y que Dios lo había permitido para preservar la vida a mucho pueblo. Ahora, cuando yo pensaba en la bondad de Dios, pensaba en qué respondemos a los no creyentes hoy acerca de la bondad de Dios. Acerca cuando nos preguntan cómo es Dios, y uno de los atributos que decimos, y es bien cierto, que Dios es amor y Dios es bueno. Son atributos de Dios. Ahora, ¿qué respondemos a los no creyentes hoy en esta crisis tan particular que nos toca vivir a toda la humanidad? Bueno, yo creo que es decirle que el hombre hizo uso de su capacidad de elegir libremente y eligió desobedecer. Por consecuencia, la voluntad de Dios no fue respetada y se alteró el orden que Dios había establecido. Entonces es la crisis la prueba más contundente de la existencia de Dios. La crisis es la prueba más fehaciente de la bondad y existencia de Dios. Hay un viejo refrán que a veces mi abuela me decía, y ese refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Podemos decir entonces que el mal está, pero también ha venido el bien. Dios, en su bondad, envió a Jesucristo, su Hijo, en quien se encuentra la perfecta y total obediencia. Él en la cruz venció todo mal, físico, moral, natural. Él es la respuesta. Glorifiquemos a Dios y disfrutemos su compañía hoy y por la eternidad, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Dios los bendiga, queridos hermanos. Un gran cariño desde acá. Amén.